Usted va a decir que es un hombre de Dios, se cumplió. Aleluya. Siempre que llovió paró, decía un cómico antiguamente, ¿no? Y otro dijo, bueno, pero quedamos mojados. Tranquilo. Confíe en Dios. A veces pasa que las situaciones son difíciles y que hay pruebas y hay luchas, pero confíe en Dios. Confíe en Dios. Deje sus cargas en Él, deje sus preocupaciones en Él. Y a veces somos muy, ¿y cómo hago? ¿Y qué será de aquel? ¿Y cómo se arreglará el otro? ¿Y qué puedo hacer? Tranquilo. Confía en Dios, que Dios hace. Confía en Él, que Él es el que trae respuesta. Y no dejemos de servir, que es importantísimo. No dejemos de trabajar para Dios. No dejemos de dar a Dios con alegría. No dejemos de hacer todas las cosas que como hombres y mujeres de Dios tenemos que hacer. No dejemos de hacerlo. Seamos fieles en todo. Aleluya. Quiero que vayas a capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Aleluya. Y habla la Biblia en este pasaje acerca de Jesús, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús trabajaba, cómo Él enseñaba, cómo Él guiaba. Y mis hermanos queridos, todo lo que está escrito en la palabra es para bendición nuestra, para que podamos atesorar toda esa preciosa bendición que hay en la Biblia y podamos tomarla a nuestra vida. No quedarnos con los brazos cruzados. Capítulo 7 de Lucas, en el verso 11, Jesús es uno de los milagros que está descritos aquí. Mire, una vez alguien puso a hacerse una estadística en cuanto a los milagros de Jesús y dijo que el 75% de las acciones que Jesús hizo en este mundo fueron milagros. ¿Me entienden? El 75% de las acciones que Jesús hizo en este mundo fueron milagros. Él enseñó, Él predicó, Él trajo sanidad, pero hizo tremendos milagros. De cada 10 cosas que hacía, 7 cosas y medias eran milagros. Por eso, qué bueno que la iglesia pueda moverse en lo sobrenatural, en los milagros, ver que Dios hace, creer y confiar que Dios es bueno, que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Cuando están creyendo que para Dios no hay nada imposible. Si lo crees, lo vas a recibir. Si uno está diciendo, bueno, ¿cuándo será? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O así? ¿O asá? Va a ser muy complicado. Yo quiero que en esta noche puedas tener esto bien en claro, que lo que Dios dijo, lo que Él prometió, lo que Él dijo que iba a hacer, va a venir sobre tu vida. Va a venir sobre tu vida. Mira, aquí hay un ejemplo muy claro. Yo quiero que busque su Biblia, capítulo 7, como le dije, del Evangelio de Lucas, el verso 11. Y dice que aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aleluya. Jesús se dirigía a otra ciudad, pero en esta ocasión muy distinto de otras veces. Porque cuando Jesús caminaba de una ciudad a otra, o iba de una aldea a otra aldea, lo seguían sus discípulos, o sea, los 12 que estaban con Él, y algunas personas, algunas mujeres, pero el grupo no era muy numeroso. Cuando Jesús dijo, bueno, vamos a Galilea, no era muy numeroso el grupo. Cuando pasó al otro lado tampoco era muy numeroso. Pero en esta ocasión dice que iba a Naín. Y aquí la Biblia nos enseña que iban con Él muchos de sus discípulos. No solo los 12 discípulos, porque Él tenía algunos más. Tenía aquellos que estaban ahí con Él continuamente, pero había más discípulos, gente que era enseñada por la palabra de Dios. Es discípulo aquel que es enseñado en la palabra de Dios. Es discípulo aquel que sigue los pasos de Jesús y sigue lo que Él propone y sigue lo que Él dice y va aprendiendo con humildad. No es discípulo aquel que dice, yo ya me las sé todas. No es discípulo aquel que dice, yo ya no necesito, estoy bien. Día a día vamos aprendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Día a día vamos absorbiendo de la palabra del Señor. Día a día vamos tomando de lo que Dios dice en su bendita palabra y ahí avanzamos y crecemos con esa forma. Y dice que Jesús iba a la ciudad de Naín, pero distinto a otras ocasiones muchas personas lo seguían, porque Naín no era una ciudad común, era una ciudad de descanso, era una ciudad como de vacaciones.
Era un lugar donde la gente va a vacacionar, a pasar un buen rato, a pasar unos días, a descansar. Como si les digo, hermanos, ¿quién me acompaña? Está todo pago. Vamos a predicar a las sierras de Córdoba. Vamos a predicar a la costa, al mar. Aleluya. Si le digo, bueno, ¿cuántos me acompañan? Tengo que ir a la Villa 31. Y no, mira, hay que orar primero. Muy espiritual. Bueno, vamos a orar primero a ver si que Dios nos guarde. Aleluya. Pero como pasa hoy, pasaba antes. Porque dice que muchos de sus discípulos y una gran multitud iban con Jesús. Vamos a predicar y a tomar sol. Vamos a predicar y a descansar. Aleluya. No está mal, pero hay que estar dispuesto en todo momento. Iban muchos ahí a Naín. Mire, era una multitud de gente feliz. Diga conmigo, gente feliz. Era una multitud de gente feliz, dispuesta, contenta, con alegría, porque iban con Jesús y aparte iban a un hermoso lugar. Naín en Israel, en la zona de Palestina, es un lugar de palmeras, de oasis, de mucho verde y mucha agua. Un lugar muy, muy distinto a toda la geografía del lugar, verdaderamente de descanso. Entonces Jesús se dirigía a ese lugar. Una multitud feliz, pero dice el verso 12, hubo algo distinto en el verso 12. Cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente, diga conmigo, mucha gente de la ciudad. Otra multitud. Con Jesús, como dije, iba una multitud feliz, una multitud contenta. Y se encontraron entrando en la puerta misma de la ciudad, donde iban a descansar y a llevar los mensajes del Señor. Se encontraron con otra multitud. Mire, esta multitud no estaba muy feliz. Si bien estaba en una ciudad feliz, no estaba feliz la multitud. Esa multitud con la que Jesús se chocó y los discípulos de Jesús se chocaron, era la realidad que les tocaba vivir a esas personas. Porque nos sucede muchas veces que nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos con los hermanos y está todo lindo y compartimos y pasamos un hermoso tiempo. Pero hermanos queridos, fuera de estas paredes, usted sabe, hay otra multitud, otra gente, otras personas con sus dolores, sus dificultades. La multitud que se encontró Jesús, había una tristeza enorme en sus corazones. El hijo único de una señora, de una madre, había fallecido, había muerto. Esta mujer encima era viuda, ya había fallecido su esposo, o sea que dependía la mujer del sustento de su hijo, del trabajo de su hijo. Entienda que en la época de Jesús no había jubilación, no había pensión, no había ninguna de esas cosas que pudieran sostener a las personas ancianas y las personas viudas. Se sostenían por la ayuda de la familia. Esta mujer había muerto su esposo y se sostenía solo por el trabajo de su hijo. Encima, diga conmigo, encima, muere su hijo. Tenía motivos para estar triste. Tenía motivos esta multitud. Se ve que era muy querido porque mucha gente lo seguía. Era un joven muy querido, seguro ayudaba a su mamá y ayudaba a los demás. Era un buen trabajador porque una multitud de gente lo acompañaba en sus últimos tiempos, sus últimos momentos. La multitud feliz con Jesús daban gloria a Dios y algunos ya tenían hasta el short puesto preparándose para el agua. Pero se encontraron con una realidad, hermanos queridos, porque quiero que entendamos que si estamos en el Señor, hay gente que necesita de Dios. Hay personas con otra realidad. Hay personas que caminan cargando un muerto. Mire qué expresión dura. Porque iban llevando el féretro de este joven, dice, leímos recién, hacia el cementerio. La gente sin Dios camina cargando sus muertos. Y uno va a decir, ¿pero qué muertos? Camina cargando sus desesperanzas, sus tristezas, sus vicios, su corazón no transformado. Camina cargando sus luchas, sus dudas. Mucha gente camina cargando sus vicios, sus pecados. Y cuando se encuentra con Jesús, ¿qué hizo Jesús cuando se encontró con esa realidad? Con mucha gente llorando, caminando. Mira, la gente que iba con Jesús iba feliz, iba sonriente.
Pero la gente que iba en la otra multitud, los que venían de frente, los que estaban a punto de chocarse, venían cargando un muerto, angustiados, consolando a la mujer viuda, llorando y hasta renegando. ¿Por qué tuvo que fallecer este joven? Siendo que era tan bueno. Porque ¿cuántas veces nos hacemos estas preguntas? A veces con los hechos que acontecen día a día. ¿Por qué Dios permite esto? Como si Dios tuviera que darnos explicaciones de por qué permite tal o cual cosa. Como si nosotros fuéramos alguien para pedir explicaciones a Dios, sin entender el plan y el propósito eterno del Señor en todas las cosas. Aleluya. Muchos de esta multitud iban llorando y diciendo: justo este va a morir, que sostenía a su mamá, que era una buena persona. Mira, el mundo está lleno de buenas personas. Aleluya. Pero quiero que entiendas algo. Dios no quiere buenas personas solamente. Dios quiere corazones transformados, personas rendidas a Él, gente que dependa de Dios. Vas a ser excelente, más buena persona cuando tu corazón está en Cristo y cuando le pones en primer lugar. Porque mirá lo que hizo Jesús cuando se encontró con esta multitud. Imagínese usted si va bien, feliz y contento y se choca con esa realidad. ¿Qué hace? Pase, Señor. Pero Jesús no lo dejó pasar. Jesús no dejó pasar la oportunidad de predicar. Esto tenemos que entenderlo. No deje pasar la oportunidad de llevar la palabra de Dios a alguien. No deje pasar la oportunidad de enfrentarte con alguien que tiene un problema y ayudarle en ese problema. Llevarlo a Cristo en ese problema. Obrar un milagro aún en ese problema. No dejemos pasar la oportunidad. Cuando ves que alguien está con angustias o dificultades, no te quedes callado. Por el contrario, decir: Jesús te puede sacar adelante. Aunque te miren raro, aunque no te quieran hablar más, no importa. Porque Él te va a levantar. Dios te va a levantar. Y el verso 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, o sea, de la mujer, y le dijo: no llores. Obviamente que la mujer estaba llorando. Cuando Jesús se acercó a esta mujer, le dijo: no llores. Mire, es medio difícil un poco de entender. ¿Cómo le va a decir no llores si tenía motivo para llorar? Y esto a veces nos pasa a nosotros. Porque la Biblia dice: no te angusties, confía en Dios. Y a veces nos viene la angustia. A veces nos viene la tristeza. Pero el Señor te dice: tranquilo, no es ahí. Y uno va a decir: pero mira, me pasa esto, ¿cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me voy a entristecer? Jesús le dijo a la mujer: no llores, porque Él sabía lo que venía. Él sabía el milagro que venía, Él sabía la salida que había después. Y Jesús se acercó, dice, verso 14, y tocó el féretro de los que lo llevaban y lo detuvo. Mire, el Señor hizo algo que no es normal. Venían llevando al muerto así, cargándolo, y no solo que lo tocó, sino que lo paró. ¿Se imagina? La gente cargando el cajón con el joven muerto adentro, y se puso el Señor adelante, y venía la multitud y puso la mano en el cajón. Algunos: ¡ay, qué cosa fea! Hermanos queridos, para sacar a alguien del barro muchas veces hay que embarrarse. No sé si me entienden. Aleluya. Meterse en el problema. Visitar, ayudar, estar cerca. Es meter las manos en el barro para sacar al embarrado. Y muchas veces el embarrado no quiere salir del barro. No porque no quiera, porque cuando le hablas del Señor a alguien y le decís: ¿vos querés vivir así? Te va a decir: no quiero. Pero cuando le hablas de Cristo, es como que no puede. Hay fuerzas que todavía lo quieren seguir metiendo en el barro. Entonces el Señor hizo lo que nosotros debemos hacer día a día: involucrarnos en el problema. Hablar del Señor sin miedo. Entonces tocó el féretro y lo detuvo. Cualquiera diría que lo que falta de respeto, ¿cómo va a ser esto? Mire, no tengas miedo de enfrentar las situaciones. Dios está contigo. Si uno tiene miedo de enfrentar situaciones y de ponerse al frente o de hablarle del Señor a alguien, es porque hay tal vez miedos y temores que lo frenan.
Yo quiero que en esta noche puedas entender que Jesús se involucra en tu problema. Si alguien dice Dios me abandonó, es mentira. Si alguien dice Dios se olvidó de mí, es otra mentira. El Señor se involucra en tu problema. Él venía el féretro, el cajón con el muerto adentro y puso la mano y lo frenó. Dios frena tu dificultad. Él frena tu problema. No solo se duele, ni solo que se conmueve. Es más, se involucra en el asunto. Él venía con la multitud feliz y los dejó a un costado, enseñándole cómo se hace, cómo se trabaja. Meter las manos en el barro, ayudar al necesitado, ir donde sea necesario ir, estar con quien sea necesario estar. Aleluya. Hizo algo poderoso, porque todo lo que Jesús hacía era poderoso. Y el joven le dijo, a ti te digo, levántate. ¿Se imagina esto? Obviamente el cajón no tenía la tapa, estaba abierto. Y habló al muerto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Habló a quién? Al muerto. ¿A quién habló Jesús? No tenga miedo, me da miedo, dice alguno. No, qué miedo. Diga conmigo, Jesús habló al muerto. Dígame, ¿es una locura? Claro que es una locura. Pero la Biblia dice algo, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En algún momento de nuestra vida Dios nos habló. Usó a quien sea, a través del medio que sea, para hablarnos. Estábamos muertos sin Dios, ¿o no es así? Estábamos muertos sin Él. ¿Cuánta gente que no tiene a Dios está como muerto? Todavía en la pelea, en la discusión, metido en el alcohol, metido en las drogas, metido en las relaciones que no son correctas, metido en la dificultad, en el engaño, en la mentira, en la estafa. ¿Cuánta gente muerta hay todavía por ahí? Y Jesús no dijo, está muerto, no me va a escuchar. No, porque a veces tenemos esa idea. Ay, ¿qué le voy a hablar si no me va a escuchar? Está como muerto. Hermano querido, ve y habla. Dios te da fuerza para hacerlo. Él habló al muerto. Parecía una locura, como si vos le vas a hablar a alguien que no conoce de Dios y decirte me va a sacar a patadas, me va a cerrar la puerta. Está muerto. Lo peor que puede pasar es que siga muerto. Pero hubo un milagro. Porque Dios acompaña la palabra de fe. Dios acompaña a aquel que se levanta con osadía. Dios acompaña a aquel que cree y camina en lo que cree y vive lo que cree. Dios acompaña. Dios acompaña si alguien cree, aún metido en medio del problema, dice Dios me va a sacar adelante, no doy lugar a la tristeza, ni al desánimo, ni a nada, solo creo que Dios me va a sacar adelante. Mira, hermano querido, no va a pasar mucho tiempo que vas a salir adelante. Porque estás creyendo y estás viviendo en tu corazón lo que crees. Cree. Jesús hizo algo loco, le habló al muerto y le dijo, joven, levántate. Los que estaban ahí, algunos se taparían las orejas, pero ¿qué dice este inconsciente? ¿Cómo se va a meter en medio de esto y va a hacer semejante escándalo? Porque hay gente que dice, no, a este no le hables, déjalo, ¿qué va a pensar? A ver si le hablo de Dios y va a pensar mal de mí. Mira, Jesús no hizo lugar a las voces de derrota y de desánimo, ni dio lugar al que pensaba mal. Porque cuando uno hace las cosas en fe y en obediencia a Dios, mis hermanos queridos, Dios responde. Diga conmigo, Dios responde. Dios responde. Verso 15, entonces se levantó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Yo no hubiera querido, me hubiera gustado, pero no sé si me hubiera gustado estar ahí. ¿Se imagina el muerto levantarse? Ay, papá, no quedó ni uno. ¿Se imagina el joven que estaba muerto? De pronto se levanta del cajón al que lo llevaban. Es terrible la situación. Porque cuando Dios obra, ocurren cosas tremendas.